Entonces, vamos a empezar el problema. Aquí tienen otra vez el esquema. Las reacciones químicas ya les había yo comentado. Tenemos carbonato de calcio. Es la calcinación, es la reacción de calcinación que se descomponía en óxido de calcio más CO2. La reacción está balanceada. Tenemos nuestro primer avance de reacción. El reactivo limitante obviamente es el carbonato de calcio, ya que si ustedes se dan cuenta, entra carbonato de calcio, pero en las salidas ya no aparece. Entonces, este es el reactivo. En el caso de la combustión completa, ustedes ya saben que el hidrocarburo es el reactivo limitante, ya que por lo general el aire está en exceso y nos produce solamente CO2. Obviamente aquí no vamos a tener agua, ya que en el hidrocarburo no tenemos presencia de hidrógeno, solamente de carbono y oxígeno, por lo tanto nada más nos va a dar CO2. Y aquí ya con el 1 medio que se tiene del oxígeno, la reacción está completamente balanceada. Por lo tanto, tenemos esta reacción 2, que sería mi avance de reacción 2. ¿Ok? La base de cálculo, si ustedes se dan cuenta, está en masa y las composiciones en volumen que nos están dando en el gas pobre. Recuerden que trabajamos con gases ideales, entonces bajo esa condición, los porcentajes en volumen serían igual a porcentajes en mol. ¿Ok? Entonces, eso ya lo saben. Entonces, aquí no es necesario hacer ningún tipo de conversión, nada más en lugar de poner fracción volumen, ponemos fracción mol. Con eso es más que suficiente. Entonces, ahí, bueno, ya tenemos el gas pobre. Los EPs y los deltaches de formación están en unidades de mol. La composición del gas pobre está en mol. El aire de la composición está en mol. Entonces, lo único que está en masa sería la base de cálculo. Entonces, esta es la razón por la cual esta base de cálculo, pues, la tendríamos que convertir a mol. Y el peso molecular del carbonato de calcio serían 100. Por lo tanto, nuestras unidades en peso sería kilogramos, debido a que la base de cálculo está en kilogramos, entonces sería kilogramos sobre kilogramo mol, y nuestra base de cálculo sería 1 kilogramo mol. ¿Ok? Entonces, teniendo nuestra base de cálculo, pues podemos hacer ahora sí nuestro balance en el horno. Recordemos que tenemos 2 avances de reacción. Uno lo podemos obtener, me parece que de manera inmediata, haciendo el balance de carbonato de calcio. El otro quizá no tan sencillo, tendríamos que hacer los balances. Entonces, por favor, empiecen a hacer los balances en el reactor. Ya tienen la base, tienen las reacciones químicas, entonces empiecen a hacer sus balances para que si tienen alguna duda o todavía no queda claro cómo se hacen los balances con 2 reacciones, bueno, ahorita es el momento para que me indiquen todavía cuál es el problema que se tiene. Entonces, por favor. Y porque cada CO3 es lo que entra. Aquí no hay CO2, CO2, CO, no, aire. Aquí solamente sale el CO2 y nitrógeno. Por lo tanto, lo que entra menos lo que consume, porque aquí está, no hay no está ahí, y tampoco está generando. Entonces, nuestro consumo es igual a 0. ¿Por qué? Porque es igual a lo que sale. 1 kilomol menos electrón 1, porque calcio, hay un calcio, un carbono, 2 oxígenos, 1 oxígeno, son 3, entonces ya está balanceada. Entonces aquí es 1, 1. Este es el reactivo limitante, ¿verdad? 1 es 1 sobre 1, pues es igual a 1. Esto pasa acá, entonces queda esta. Ahora, ¿por cuál me iría? Del CO2. CO2. Podría poner del CO2. Porque tengo CO2 acá.
Entonces, mira, tengo CO2, entonces CO2 se está entrando al CO2, no se está, pero entonces es más lo que genera. ¿Por qué? Porque CO2 es más lo que genera es igual a lo que sale. Ahí está. CO2, CO2, CO2. Entonces lo que entra sería 9.21 porcentaje. ¿Cuánto sería? 0.0921 de N2 más epsilon 1, ¿verdad? Porque está de los lados de acá. Y aquí un carbono, oxígeno. Aquí tengo este 2 con este en medio, te queda 1. Y más 1, te queda 2. 2 oxígenos. Entonces yo puedo decir que es 1 de porque solamente es este de aquí. 1 sobre 1 y este más 1 sobre el de acá, que está en exceso, más epsilon 2. Y este es igual a lo que sale a moles de CO2 en 5. Puede ser esta, así. Luego del CO2 puede ser de nitrógeno. Como no está en la reacción química, entra, es igual a lo que sale. Entonces sería 35. Entonces, pues nitrógeno no viene aquí. Bueno, a 0.79. Yo podría poner más de N3. Ok, entonces iniciamos con el balance de el carbonato de calcio, que es la base de cálculo que tenemos. Que en el caso del carbonato de calcio entra en la corriente 1, se consume porque va del lado de los reactivos y es igual a lo que sale del reactor, ¿no? Entonces, en el caso del carbonato, entra como base de cálculo pues 1 kilogramo mol, menos el avance de reacción 1, aquí es donde se está consumiendo en esta avance de reacción 1, es igual a 0, por lo tanto, el avance de reacción 1 sería igual a 1 kilogramo mol. En el caso del CO, el balance es lo mismo, incluso entra en la corriente 2, se consume en la reacción 2, ¿no? Por lo tanto tenemos avance de reacción 2, y esto es igual a lo que sale, y se dan cuenta, pues no sale ni en la corriente 5 ni en la 4, por lo tanto es igual a 0. Si despejamos, nos queda que el avance de reacción 2 es igual a 0.136 de N2. ¿Okay? Entonces esta la voy a definir como mi ecuación 1. Incluso lo que nos están preguntando es que debemos de determinar esta corriente N2 para calcular el número de metros cúbicos, es decir, el volumen de este gas. Pero para ello necesitamos saber el número de moles de la corriente 2 para poder utilizar la ley de gases ideales y determinar el volumen, que es lo que nos están pidiendo. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? No, profesora. Ok, muy bien. Continuamos con los demás. En el caso del CO2, ¿okay? Entonces el balance sería, el CO2 también está entrando, entonces seguimos con el mismo balance, entra, pero aquí la diferencia es que el CO2 se produce en ambas reacciones, ¿okay? Entonces es más lo que se está generando en la reacción 1, como avance de reacción 1, más lo que se genera en la reacción 2, avance de reacción 2. Y esto sería igual a la cantidad de CO2 en la corriente 5, que es lo que está saliendo.
Entonces, de aquí que conocemos el avance 1, que vale 1 kilogramo mol, el avance 2 vale 0.236 de N2. Y esto es la clase 2 en 5 que no la conocemos. Entonces, de aquí, pues, podemos sumar estas dos términos que tienen N2, me quedaría esto, más 1 kilogramo mol, y esto me queda la corriente de CO2 en 5. Si ustedes se van dando cuenta, las ecuaciones me van quedando en términos de N2. El avance de reacción me quedó en términos de N2, y ahora la cantidad de CO2 que sale en 5 me está quedando en términos de N2. Entonces, como que tengo que dejar todas mis ecuaciones en función de N2 para que con el balance de energía vaya yo determinando este incógnito, ¿no? Hacemos algo similar en el caso del oxígeno. El oxígeno entra en la corriente 2, 0.162 de N2, ahí está. El oxígeno se consume en la reacción 2, menos un medio del avance de reacción 2, ¿ok? Pero también entra oxígeno en la corriente 3, entonces más, porque está entrando, más 0.21 de N3 y menos lo que se consume de oxígeno en la reacción 2, ¿okay? Y esto es igual a 0. Ok, entonces vamos a sustituir en este término de avance de reacción 2 lo que vale, que sería 0.136 de N2, sumamos los términos comunes que tienen N2, términos de N2, me queda esta expresión, y no sale nada de oxígeno, se dan cuenta, por eso vale igual a 0. Entonces, de esta expresión yo puedo despejar N3 para que también me quede en función de N2, ¿okay? Entonces, todo lo estoy dejando en función de N2. Y esta sería mi ecuación 3. ¿Okay? Entonces, yo hice un balance de carbonato, de monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno, me falta de nitrógeno y del óxido de calcio. ¿Okay? Entonces, continuamos con estos balances. En el caso del óxido de calcio, si se dan cuenta, el óxido de calcio se genera en la primera, no entra ninguna, se genera, lo que se genera sale. Entonces, como el avance de reacción vale 1, entonces me estaría dando que el óxido de calcio, que es puro en la corriente 4, entonces sería igual a N4, es igual a 1 kilogramo mol. Y el nitrógeno no participa en ninguna de las reacciones químicas entre la corriente 3, entre la corriente 2, entonces el nitrógeno de 2 y de 3 sería igual al de 5, entonces me queda 0.7157 de N2 más 0.79 de N3 sería igual al nitrógeno en la corriente 5. De aquí ustedes conocen que de N3, de la expresión anterior del balance de oxígeno, pusieron N3 en función de N2, entonces esta ecuación 3 la podemos despejar, más bien sustituir, perdón, en este término, y me quedaría número de moles de nitrógeno en 5 en función de N2. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No, profesor. No, profesor. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, pues, todos los términos, vuelvo a repetir, quedaron en función de N2. Todos quedaron en función de N2. Entonces, determinando N2, pues, ya el balance por completo se resuelve. Nada más tenemos una incógnita. Y vuelvo a repetir, ¿cómo la vamos a encontrar? Pues en el balance de energía. Entonces, en el balance de energía tenemos que entrar la energía 1, la energía 2, la energía 3. Sería igual, estas son las energías que entran, sería igual a la energía 4 más la energía 5 más el calor de reacción total estándar. Recordemos que los datos que nos estaban dando en el problema, aquí el delta H de formación, quizá no se ve mucho, pero en su manual lo pueden checar, tiene un cerito, entonces es bajo las condiciones estándar. Entonces, aquí por eso tenemos Q de reacción. Ahora bien, la temperatura de referencia, si ustedes recuerdan, son 25 grados centígrados.
Y si se dan cuenta, para la corriente 1, la temperatura de la línea es de 25. Entonces, 25 menos 25, que es la de referencia, pues nos va a dar una energía de 0. Y esto aplica para la corriente 1, para la corriente 3 y me parece que nada más. 1 y 3, como tienen la misma temperatura que la de referencia, pues las energías valen 0. Pues tenemos esto que es 0. Entonces, el balance de energía pues se nos disminuye a energía 2 es igual a 4 más 5 más el Q de reacción total. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahorita les digo. No, ahorita les digo. Sí, profesora. Sí, profe. Muy bien. Gracias. Ahorita les digo. La energía 2, si ustedes recuerdan, se puede calcular porque son componentes. Tenemos las fracciones mol, podemos sacar un CP de mezclado. Entonces, podemos determinar N2, que es la que no sabemos, nuestra incógnita. El CP de mezclado, CP de mezclado 2, porque tenemos las fracciones. La temperatura de la línea 2, aquí está, que serían los 600, menos la temperatura de referencia. Sería igual a la corriente 4. Aquí es una sustancia pura, entonces nada más sería N4 por el CP de 4, que nada más tenemos una sustancia, por la temperatura 4 menos la de referencia. Más, en el caso de la corriente 5, si se dan cuenta, aquí no tenemos las composiciones de CO2 y nitrógeno, no las tenemos. ¿Qué tenemos en esos balances? En el caso del CO2, tenemos los moles totales, no tenemos las fracciones, tenemos los moles. Y en el caso de nitrógeno, también tenemos los moles. Entonces, yo les decía que cuando tenemos los moles, podemos calcular la energía. Entonces, a diferencia de este que tienen las fracciones, aquí sí podemos calcular un CP de mezclado. Acá, como tenemos los moles, calculamos directamente la energía. Y para calcular directamente la energía, pues multiplicamos esos moles individuales, la sumatoria de sus moles individuales por su CP individual por la diferencia de temperaturas. Entonces, fíjense, aquí ya estamos combinando todo lo que hemos visto anteriormente, más el Q de reacción total. ¿Okay? Aquí la diferencia con los otros problemas es de que tienen una T. Se debe que a esta deben de considerar las dos reacciones, por eso es total, debido a la sumatoria de estas dos reacciones. ¿Okay? Entonces, el CP de mezclado, ustedes ya saben, es la fracción mol de cada uno de los componentes, la fracción mol, por su CP individual. ¿Okay? Entonces, en este caso tenemos 0.0921 por el CP del CO2. Ustedes lo checan ahí en tabla. Vale 11.9. Las unidades estarían en kilocaloría, kilomol, grados centígrados. Aquí quiero hacer una observación. Si ustedes checan en sus tablas, los datos están en calorías sobre mol. Calorías sobre mol. Entonces, si le agregamos el kilocaloría tanto arriba en la parte del numerador como en el denominador, no estamos afectando en nada las unidades. ¿Okay? Es lo mismo. Es como si estuviéramos multiplicando por 1000 y a la vez dividiendo por 1000. Entonces, realmente no estamos afectando las unidades. Entonces, esto sería kilocalorías sobre kilomol grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces sería 0.0921 por 11.9 más 0.0162 por el caso del oxígeno, que es 6.2, 0.136 por el caso del monóxido, que vale 11.9, perdón, este sería 0.036, CO2 vale 7.58 y 0.7557, que es el nitrógeno, por 7.4. Entonces, se hacen las multiplicaciones, a mí me da un CP de mezclado de 7.81949 y el CP de la corriente 4, CP de la corriente 4, que sería del óxido de calcio, me da de 13.44. Entonces, dejo hasta ahí para que ustedes lo vayan haciendo. No sé si voy muy rápido, váyanme diciendo. Dejo hasta ahí para que ustedes continúen con lo demás, hagan esto de energía. Lo único nuevo sería esta parte de aquí. Entonces, dejo unos
momentos para que vayan avanzando ustedes también. Yo no entiendo ni más, no le entiendo nada a la maestra. Okay. Ok, ¿les dio lo mismo, muchachos? El CP de mezclado 4, ¿cómo se sacaba, profesora? ¿Cuál, perdón? El SDI del 4. Ese queda igual, ¿no? Porque El CP4 es igual porque Del es del dato. óxido de calcio puro. Sí. Ok, el que hay que multiplicar es este, que les va a quedar aquí como un término de una ecuación. Ok, entonces, que sería... Ok, creo que me... bueno, esta es la novedad, por así decirlo. El Q de reacción total sería la sumatoria del Q de reacción 1, estándar obviamente, más el Q de reacción 2. Recuerden que los Q de reacciones se calculan como el avance de reacción por el delta H de reacción. Entonces, aquí hay que calcular los delta H de reacción. Aquí no nos los están dando, entonces, pero tienen ustedes sus reacciones. Permítanme, déjenme copiarlas en esta parte, lo que ustedes van avanzando, para que recuerden cómo se calculan. Tenía que ver con los coeficientes estequiométricos. Este tema está muy completo porque cubre todo lo que hemos visto precisamente. Ok, voy a volver a proyectar. Ok, recuerden que los delta H de reacción se calculan como los coeficientes estequiométricos por el delta H de formación de productos menos coeficiente estequiométrico multiplicado por delta H de formación de reactivos. Entonces, para el óxido de calcio, tenemos que su coeficiente estequiométrico es 1. Si se dan cuenta, es 1 por el delta H de formación. En sus tablitas tienen que es de menos 151.9. Estas unidades son kilocalorías sobre mol. Del
dióxido de carbono tiene coeficiente estequiométrico 1 y en sus tablas su delta H de formación es de menos 94.052 y esto sería en kilocaloría por mol. Y el de carbonato de calcio sería 1, igual coeficiente estequiométrico por el mato que sería de 288.45. Es negativo, pero acuérdense que es menos el de reactivos. Entonces, menos con el menos nos da más. Por eso aquí ya tenemos positivo. Hacen esta operación. En mi caso me quedó 42.498 kilocalorías por mol. ¿Okay? El delta H de reacción 2 hacemos lo mismo. Primero productos, coeficiente estequiométrico del CO2 es 1, multiplicado por el delta H de formación sería de menos 94.052. Ese es el único producto, menos coeficiente estequiométrico del CO2 es 1 por menos 26.416, entonces ese menos con menos nos da más. Y el del oxígeno, recuerden que es sustancia pura, vale 0, entonces me da de menos 37.636 kilocalorías por mol. Esto lo que nos está diciendo es que la reacción 1 es de tipo endotérmico y la reacción 2 es de tipo exotérmico. ¿Okay? El avance de reacción 1 era de 1 kilogramo mol, entonces de acuerdo aquí en las unidades, si se dan cuenta aquí tengo kilocaloría por mol, entonces estos son kilogramos mol y estos son moles, necesito un factor de conversión, aquí está, 1 kilogramo mol equivale a 1000 mol. El avance de reacción 2, de acuerdo al balance que teníamos anteriormente, vale 0.136 de N2. Entonces sustituimos, aquí está, 0.136 de N2. Este es el valor del delta H de reacción 2 y este es el factor de conversión. Entonces hacemos las operaciones, esta parte me quedó de 42.298 kilocalorías y este menos 9.198.496 de N2. Y fíjense, el Q de reacción total otra vez me queda en función de N2. Todo va quedando en función de N2. ¿Dudas hasta aquí? Yo sí, profesor. Cuando nosotros calculamos las deltas H, en caso de que tuviéramos coeficientes estequiométricos, ¿debemos de multiplicarlo por ello? Exacto, o sea, aquí todos coinciden en que son 1, por eso aquí nada más pones sus deltas de formación, por 1, por esto, pues te da lo mismo. Pero si tú tuvieras aquí un 2, aquí se multiplica por 151.9. Menos, si tú tienes un 3, pues 3 por 94.0, y sucesivamente, sí. Y en el caso de que fuera en masa, ¿cómo sería? Lo mismo. El delta H de formación, o sea, serían igual coeficientes estequiométricos, aunque esto esté dado en masa, pero siempre es el coeficiente estequiométrico. Gracias. Porfa, en el caso de oxígeno, cuando digo que no se ponía, ¿por qué? Porque el delta H de formación del oxígeno es 0. Incluso lo tienes en tu tablita, tienes 0 para el oxígeno y 0 para el nitrógeno. Entonces, un medio por 0, pues es 0. Por eso ya ni siquiera se pone aquí. Ah, ok. ¿Alguien más? Bueno, recuerden que algo importante es que los coeficientes de reacción, en este caso, siempre son por mol de ese compuesto. Entonces, aquí, como los reactivos limitantes de ambos tienen coeficiente estequiométrico de 1, por eso se pone directo el compuesto, ¿no? Recuerden por ahí un ejercicio que fue el primero que hicimos, creo que en esta presentación lo tengo, déjenme, para que ustedes lo recuerden. Nada más quiero hacer ese hincapié. Empezamos a ver esto, que vimos este ejercicio, que es lo que estaban ustedes platicando ahorita. Y miren, por ejemplo, aquí tenemos coeficientes estequiométricos y es lo que le decía a sus compañeros, sí se multiplican. Pero acuerden que los deltas de reacción siempre son por mol. Entonces, en este caso, ambas reacciones de reactivos limitantes es 1, el coeficiente estequiométrico.
Entonces esto sería efectivamente por mol, no por 2 mol o por 3 mol, nada más por mol. Si tuvieran aquí un 2, aquí sí tendría por 2 mol, ¿no? Entonces eso... Disculpen. Entonces, esto en este caso es por 2 mol, ¿no? Como lo habíamos visto, pero siempre tiene que quedar por mol. En el problema que estamos haciendo ahorita, realmente las dos reacciones tienen coeficiente estequiométrico 1, tanto la de calcinación como la de combustión. Entonces, por eso sí es por mol. ¿Ok? Entonces, es este que estamos resolviendo. Entonces, aquí realmente ambas reacciones son por mol de sus compuestos. Entonces, aquí en estos delta H de reacción realmente sí es por mol, ¿no? Entonces, eso tengan bien presente. ¿Ok? Eso es importante. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No. Bueno, entonces, no recordemos nuestro balance. Este es el balance de energía. Esta parte ya la determinamos, CP mezclado, el CP dijimos que queda igual. Este Q de reacción total ya lo tenemos, entonces ya nada más nos falta esto realmente. Entonces, pues lo que vamos a hacer es sustituir todo lo que determinamos. CP de mezclado por las diferencias de temperaturas y N2. Esto es N4 por el CP de mezclado en 4 por la temperatura en 4 menos la de referencia. Y estos son los moles individuales. Este que tienen aquí, creo que es el de CO2. Y este es el de nitrógeno. Entonces, todo esto se multiplica por el CP del CO2, que en este caso es de 11.9. Y este que tengo acá, déjenlo, lo puntualizo. Y este que tienen acá es por el CP del nitrógeno. Ambos, acuérdense, por recorchetes por diferencia de temperatura. ¿Ok? Entonces, realizando las operaciones tengo esto y ya de aquí puedo despejar N2. Revísenlo, por favor, hagan las operaciones, váyanlo haciendo ustedes y compartan. Profe, esa ecuación que está hasta arriba salió del balance de energía, ¿no? ¿Perdón? ¿No? Sí, esa ecuación que está hasta arriba salió del balance de energía. Esta que está aquí, recuerden que sale, es la misma que ustedes tienen acá, miren. Aquí está, miren, salió del balance de energía. Ah, sí, sí. Ok. Nada más lo estoy sustituyendo. Sustituí el CP2, las temperaturas, el CP4, la temperatura 4, que es de 900, referencia es 25, recuerden, por eso se eliminaron estas dos, y estoy sustituyendo esta parte y esta. Entonces está sustituyendo otra vez en todo este balance. Ahí está, muchachos, puedan checarlo.
Por favor, tengo una duda con la temperatura de la ley de gases ideales. Está bien. Disculpen, no lo escuché. Ah, sí, que de la temperatura. Que no estaba en condiciones estándar, serían 25 más los 273 de los Kelvin, o porque es con 0 grados. ¿En este o en este? Ajá. No, en la de abajo, sí. Ok, Porque en aquí esta, está de acuerdo a la ley de gases ideales, de acuerdo a la ley de gases ideales, nos estaban pidiendo el volumen, ¿no? Ujú. Y ahí dice, calcula el número de metros cúbicos a 0 grados centígrados, ahí se los ponen entre corchetes. Ah, Y es decía el la 160 milímetros de mercurio. Entonces, esa es como una condición aparte, ¿no? Aquí sí, nuestras condiciones estándar, porque estamos haciendo balance de energía. Aquí sí, por eso tenemos este cerito que nos recuerda que es a una temperatura de referencia 25. Entonces, por eso aquí sí tenemos 25. Pero acá es como lo que nos están solicitando, que nos dice calcula el volumen, pero a 0 grados y a 760 milímetros de mercurio. No vi que tenía condición ahí. Ajá, sí, se refiere a esto. Lo puedo mostrar aquí, creo que aquí estaba el enunciado. Aquí está, perdón. Aquí está, calcula el número de metros a 0 grados y a 760 milímetros. Entonces, por esto es que estoy usando esas condiciones. Ah, ok. Eso. De nada. Ok, entonces, número de moles, aquí me salió 4.7 kilomol. Como aquí yo usé esta R, pero está en mol, si se dan cuenta, entonces pasé esto a kilomol, que serían 4.700 mol. La temperatura, que en este caso son 0 grados, serían 273 Kelvin, y una atmósfera que sería los 760, ¿no? Que les están dando ahí. Me da este volumen en litros y a metros cúbicos, pues se dividía entre 1000, sería 105.344. Recuerden que un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿no? Entonces nos queda de esta manera. Entonces, aquí se aplicó todo, si se dan cuenta, aquí calculamos el CP de mezclado, por esta diferencia de temperaturas me da este valor. Aquí es directo, N4, por el N4 ya la tenía, el CP del óxido de calcio ya lo tenían, la temperatura que es 900, menos 25, pues lo tenían, entonces daba este valor. Y aquí calculamos energía, que serían los números de moles, vuelvo a repetir, esto viene del balance, si recuerdan el CO, multiplicado por su CP más nitrógeno multiplicado por su CP, todo eso por la diferencia de temperaturas. ¿Okay? Entonces, aquí sí hay que hacer cada una de las operaciones, sumar, en este caso a mí me dio la del nitrógeno, que sería esto por esto más este, por la diferencia de temperaturas me dio esto, 11.9 por 1, por la diferencia de temperaturas me este valor. Entonces, tengan mucho cuidado nomás cuando trabajan con energías. Digo, con los moles directamente, recordar que se multiplican los números de moles por cada una de las diferencias de temperaturas para obtener esta ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda o pregunta? No, profe. Ok, bueno. Entonces, ahí ya vemos cuál es la diferencia cuando tenemos Q de reacción. Ahora bien, calculamos,
Vamos a hacer el problema 30. El problema 30, la diferencia con respecto a este, igual son dos reacciones. Sin embargo, tenemos un efecto ahí de recirculación, ¿no? Sería la última parte. Entonces, ahí está Perros difíciles. el enunciado, Perros léalo, más por favor. fáciles. Sí, pero 4 ya con ya tengo este 4, 5 ya con casi me como que me mandó y tengo como En el proceso de obtención de óxido de etileno, como el que se muestra en el siguiente diagrama de flujo, el ejemplificado tiene las siguientes condiciones de operación. Las 4. Ok, en el problema 30, en el proceso de obtención de óxido de etileno, como el que se muestra en el siguiente diagrama de flujo simplificado, el reactor opera a 300 y la presión de 1.2 atmósferas. En la entrada al reactor se tiene un mol del etileno por mol de oxígeno. Si la capacidad de producción es de 5 toneladas del óxido de etileno por día y las reacciones que se efectúan simultáneamente son, y bueno, les dan la reacción de oxidación
y la reacción de combustión completa. Una tiene una conversión del 35 y otra tiene una conversión del 15. Nos piden calcular la composición a la salida de la segunda columna y la masa de agua necesaria para mantener la temperatura de 300 en el reactor si entra a una temperatura de 15 y sale a 35. Como nota, las versiones son respecto a total de etileno alimentado al reactor. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí tenemos el esquema. Tenemos dos reacciones, hay que poner esta condición. Esta es la condición de entrada al reactor. Y nuestra base de cálculo que nos están dando está en toneladas. Permítanme, aquí hay una información que creo que no tengo en el esquema. Voy a copiar los datos porque quiero analizar una parte de los datos. Mientras pueden pasar ustedes la conversión que les están dando a mol. Ajá. Los datos, si ustedes se dan cuenta, la base de cálculo está en toneladas, la podemos pasar a toneladas mol. E incluso a kilomol. Entonces, si gustan ir haciendo esto y poniendo las condiciones que les está dando el problema.
¿Qué dijo? ¿Qué hicimos? ¿Cuál es la opción? No, en el 1. Ok, voy a empezar a proyectar. Ok, miren, aquí quiero hacer una aclaración. En este problema, fíjense el delta H de formación. A diferencia de los otros problemas que hemos resuelto, el delta H de formación hasta el problema anterior tenía un cerito aquí que se recuerda que esta condición es estándar. En este problema el delta H de formación nos dice que está a 300 grados centígrados y el CP también está a 300 grados centígrados. Estos datos fueron tomados abajo de temperatura. Entonces, aquí en este problema, la temperatura de referencia es 300, porque los datos que nos están dando son a esa temperatura. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bueno, entonces, ahora sí, voy a continuar. Entonces, tenemos 5 toneladas. Esas 5 toneladas son de la corriente 5, como les estaba dando el problema. Es una unidad de masa. Y son del óxido de etileno. El óxido de etileno tiene un peso molecular de 44. Entonces, si esto está en toneladas, pues lo ponemos a toneladas de tonelada mol y nos quedaría de 0.1136 tonelada mol por día. Si esto lo pasamos a kilomol por hora, que son las unidades que generalmente hemos trabajado, ustedes saben que una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Entonces, nada más agregamos la palabra mol, sería una tonelada mol equivale a 1000 kilogramos mol. Y un día tiene 24 horas. Se multiplica y se divide y nos queda un valor de 4.7348 kilomol por hora. ¿Okay? Y esta es nuestra base de cálculo que tendríamos en la corriente 5. Ahora bien, la condición del problema, el problema nos decía que había un mol de óxido de etileno por un mol de oxígeno a la entrada del reactor. Entonces, la entrada del reactor es el etileno en la corriente 1, entre el oxígeno en la corriente 2 es igual a 1, que sería 1 entre 1, pues es 1. Entonces, esa es la condición que nos estaban dando. ¿Okay? Las otras condiciones que tenemos, pues son precisamente las de que tenemos aquí. Ajá. Estas conversiones son con respecto al total de etileno alimentado al reactor. ¿Okay? Entonces, acuérdense que tenemos dos reacciones y estas dos reacciones, la primera teníamos el avance de reacción 1 y esta tendríamos el avance de reacción 2. Los avances de reacción están en función del reactivo limitante. En este caso, el reactivo limitante pues tiene que ser el etileno. Ya tenemos una reacción